Muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias a la Cinemateca, gracias a Luis, gracias a Laura por la invitación y fundamentalmente por darme la oportunidad de compartir con ustedes pues, uno de los placeres fundamentales de la especie humana, que es comentar películas, ¿no? Es lo que creo que caracteriza al ser humano contemporáneo, ¿no? Y yo en la tarde de hoy quisiera, como en todas las conferencias, hablarles de 5 cosas, 5 ideas. Una conferencia no da para más. La primera es aproximarme a lo que entiendo que es el cine. ¿Por qué el cine es tan relevante? ¿Por qué el cine es tan importante? ¿Por qué el cine es el elemento central de nuestra educación estética? Con todo lo que esto tiene de trasfondo, que es mucho. Luego hablaré de por qué he elegido estas cuatro películas, ¿no? ¿Qué tienen en común estas 4 películas? Que son Solaris, como sabéis, de Tarkovsky, el gran director ruso, Centauros del Desierto, que es la que vamos a ver hoy, Cuentos de Tokio, de Yoshimuro Ozu, que es la gran película del cine japonés, y El Festín de Babel, que es una película, como sabéis, de Axel, de cine nórdico, danés, que es tan relevante en el mundo contemporáneo. ¿Qué tienen de común estas 4 películas, ¿no? Aparentemente tan extrañas, una americana, una danesa, una japonesa y una rusa, ¿no? Y del momento de la Rusia soviética. Luego veremos en qué sentido. El tercer punto es qué tienen de diferentes estas películas, ¿no? ¿Por qué esa diferencia es relevante una vez que hemos establecido que tienen muchas cosas en común, ¿no? Lo que decían los aristotélicos, ¿cuál es la diferencia específica de cada una, ¿no? Suponiendo que todas ellas organicen una comunidad, ¿no? El cuarto momento hablaré específicamente de Centauros del Desierto, que es la que vamos a ver posteriormente. Y, como es siempre preceptivo cuando se da una conferencia, el quinto punto es una brevísima conclusión. Así que, como es lo lógico y natural, comienzo por el primer punto, que es ¿por qué el cine es importante, ¿no? Y aquí comenzaré citando a Angelopoulos, ¿no? el gran director, de la vieja Yugoslavia, Montenegro, griego, obviamente, que dice, hace decir a Herbie Keitel en uno de esos personajes, en uno de sus filmes, el viaje de Ulises, le hace decir, Dios hizo el viaje para regresar, ¿no? En cierto modo, esto es una metáfora del cine, ¿no? Dios hizo el viaje para regresar y contarlo. Yo quiero seguir esta pista de Angelopoulos haciendo una pequeña variación, ¿no? Una variación que me gusta comentarla de vez en cuando, que es Dios hizo al ser humano para ver cine. Y tendríamos que preguntarnos por qué Dios tiene necesidad de hacer al ser humano para hacer cine. Y posiblemente tiene necesidad de hacerlo por su propia creación chapucera. Entonces, porque con su primera creación no estuvo en condiciones de hacer seres humanos suficientemente interesantes. En realidad, la forma en que Dios nos ha creado, a todos los que estamos aquí, por hablar en términos claramente metafóricos, deja bastante que desear.
cada uno de nosotros es un ser trivial en el 90% de las ocasiones, superficial en el 95%, aburrido en el 98% y poco interesante en la totalidad, ¿no? Pero Dios, todos los dioses de todos los mitos, se conceden una segunda oportunidad. Es el mito de Prometeo, por ejemplo, es característico de esto. Se conceden una segunda oportunidad. Saben que han fallado en algo, saben que la creación ha sido chapucera y entonces hacen una cosa más, ¿no? Y permiten una segunda creación que mejore las cosas de la primera. Y la segunda creación que mejora las cosas de la primera es esencialmente generar a alguien que esté en condiciones de crear de verdad seres humanos. Y eso es lo que hace realmente el cine. Crea seres humanos que en el 99% son interesantes, están definidos, tienen realidad. Y lo que es más importante, permiten que los seres humanos que los ven quieran ser como ellos. Creo que eso es lo que hace realmente el cine. Nos ofrece modelos miméticos que nos afectan de un modo que queremos vivir como ellos. Por eso nos educan, por eso nos transforman, por eso están en condiciones de ser seres salvados. Podríamos decirlo así, que serían aquellos seres que Dios no se cansaría de ver permanentemente, ¿no? Esta introducción un poco teológica, un poco mística, que me la permiten irónicamente, ¿no? Es muy importante para explicarnos el afán de los seres humanos de ver. Y cómo ese afán de los seres humanos de ver, esa concentración en la mirada, ha culminado en estos tiempos, que sería pretencioso decir que son los mejores de la humanidad, pero ha culminado en estos tiempos con esta industria, esta actividad, esta poética que nos permite permanentemente ver otros seres humanos. Y otros seres humanos, que para mí es importante este punto, que están completamente expuestos. Los seres como nosotros, los malos, no queremos que se nos vea la maldad. Y los buenos tenemos la obligación de no mostrar nuestra bondad. Y por lo demás, sabemos que maldad y bondad depende de circunstancias tan extraordinariamente complejas que nadie de nosotros estaría en condiciones de decir cómo se comportaría si las condiciones de su conducta fueran determinadas, ¿no? Esta capacidad de condenar moralmente a los seres humanos solo funciona en la abstracción, porque nadie sabe de qué es capaz si se viera en determinadas circunstancias. Por lo tanto, la moralidad nuestra es extraordinariamente ambigua, extraordinariamente matizada, oculta, ambivalente. Como he dicho, la maldad se avergüenza de sí misma, la bondad se avergüenza de sí misma, pero sobre todo las circunstancias no dependen nunca de los propios actores. En el cine, que es una creación mucho más perfecta que la creación, la maldad se enorgullece de sí misma. Y la bondad, aunque tenga el deber de no mostrarse, acaba mostrándose. Pero sobre todo, el creador de una película es un creador mucho más meticuloso
que cualquier otro creador, incluido la divinidad, porque determina las circunstancias, y no solo las circunstancias, sino que determina cada uno de los elementos fundamentales, significativos. El cine es infinito, porque el cuidado del realizador respecto del detalle es potencialmente infinito. Y por eso es una de las actividades esenciales del ser humano moderno. Porque el ser humano moderno se ha constituido encontrando objetos infinitos. Desde el primer momento, el primer objeto infinito, obviamente, es la Biblia. El segundo objeto infinito es el libro de la naturaleza. El tercer objeto infinito podría ser, por supuesto, la matemática, la justicia, la revolución. Todos esos son objetos infinitos. El cine es el objeto infinito, infinitamente significativo. Porque la intención, la voluntad del creador es compacta, porque no hay ni una sola de las cosas que vemos en el cine que no tenga su razón de ser y su razón de ser suficiente. Esto hace de la creación cinematográfica algo infinitamente más perfecto que cualquier otro tipo de creación, porque cualquier otro tipo de creación siempre se basa en el principio de razón insuficiente, mientras que el cine, hasta la mota de polvo del sombrero, tiene siempre una decisión y por lo tanto una razón suficiente. Estas 4 películas, mi segundo punto, estas 4 películas son relevantes por muchos motivos. No voy yo a decir por qué es relevante Solari o por qué es relevante el Centauro del Desierto, ¿no? Pero son fundamentalmente relevantes porque, por decirlo breve, son tratados profundísimos de libertad. Esto es en los tiempos que corren, donde cualquiera habla de libertad y cualquiera dice cualquier cosa de libertad y reduce la libertad a cualquier cosa, los tiempos que corren es importante. Porque en estas películas, las 4, lo que vemos es que la estructura de la libertad es compleja. No hay ninguna posibilidad de vivir la libertad sin una especial dialéctica, extraña dialéctica, que es la que es capaz de conjuntar libertad de con libertad para. Si no nos liberamos de algo, no podemos estar en condiciones de ser libres para algo. Podemos decir que esto es el enunciado fundamental de la libertad del ser humano, que es una libertad finita. Si no nos liberamos de algo, si no soltamos lastre de algo, no concentramos energías suficientes para ser libres para algo. Y estas películas nos hablan de este proceso, que es un proceso especial, que por supuesto es un proceso de autodescubrimiento. Es un proceso por el cual el ser humano se autodescubre en la medida en que sabe, decide, aprende a saber de qué tiene que liberarse para estar en condiciones de disponer de toda su energía para descubrir lo que en términos freudianos podemos llamar la cosa. La cosa, en términos kantianos, la cosa en sí.
aquello sobre lo que nuestra energía psíquica se concentra de un modo tal que permite darle sustantividad a la vida. Esto podemos llamarlo de mil maneras. Podemos llamarlo de mil maneras. Yo prefiero llamarlo pasión. En términos más técnicos le llamo sublime psíquico, pero da igual. Es aquello que permite concentración de energía psíquica que te hace ser libre para algo. No ser libre en el sentido de ser libre vacío, sino ser libre en la medida en que tu propia libertad tenga una orientación real a una realización. Esto hace que el cine tenga una relación completamente interna con la filosofía. Porque una cosa y la otra tienen una divisa, obedecen a un patrón, a nuestro patrón, al patrón de los filósofos, a Sócrates, que tiene como divisa: conócete a ti mismo. Y conocerse uno a sí mismo es saber de qué tiene que liberarse para encontrar la libertad para. Por eso, si veis Solaris, cuando veáis Solaris, veréis que ese lugar que llaman biblioteca, allí en Solaris, está caracterizado por muchos motivos religiosos, obviamente, muchos motivos culturales, obviamente, hay iconos sagrados para los ortodoxos orientales, pero para nosotros, a pesar de el cuadro sobre el pueblo que sirve de motivo a toda la película, hay dos motivos fundamentales muy interesantes. Uno es un busto de Sócrates, un busto de marfil, de mármol blanco, que está allí construyendo el escenario de la biblioteca. El segundo es muy importante. Y muy importante para nosotros, obviamente, puesto que el segundo símbolo específicamente cultural es Don Quijote. Si veis Solaris, veréis que un momento, la cita fundamental, se cita a Dostoyevsky, se cita a Tolstoy, pero realmente la única cita literal de Solaris es leer un fragmento de Don Quijote, un fragmento dedicado a los sueños, ¿no? Sabéis que Freud fue un gran lector del Quijote. ¿Por qué vinculo estos dos elementos culturales, ¿no? Uno, el patrón de los filósofos, otro, bueno, podríamos decir que el patrón de cualquier tipo de inteligencia hispana, ¿no? Que es Don Quijote, que es Cervantes. Porque están íntimamente conectados de esta manera y están conectadas a estas películas de esta manera. Porque no hay forma de saber de qué nos queremos liberar para estar en condiciones de identificar para qué queremos ser libres si no lo hacemos con otros. Solos no se puede hacer. Solo se hace en diálogo, en un diálogo de por lo menos dos. Y lo interesante de estas cuatro películas es que son películas que ciertamente se hacen en parejas. Son películas donde siempre van acompañados, donde el proceso de autoconocimiento, el proceso de autoliberación, el proceso de identificación del para qué de la libertad siempre se organiza en parejas. Y esto es muy importante en todas las películas. Solaris es
es la película, Solari es la institución psicoanalítica corporeizada, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero en cierto modo la historia es la historia de la radical insensibilidad de alguien, porque no puede interpretar ni convivir con un proceso terrible, sentimental, ¿no? con la pérdida de la madre, en este caso concreto, que es en el fondo organizado fílmicamente como una pérdida de la persona que te entiende, de la persona que te acompaña, de la persona que está en condiciones de tener una vida contigo, ¿no? Centauro del desierto, como vais a ver, es una película quijotesca, completamente quijotesca. Es la película de un Don Quijote enloquecido, casi psicótico, con su ayudante, ¿no? Paulin, que es continuamente despreciado, ¿no? por Ethan Edward, que es el verdadero caballero de la película, y que, por supuesto, se lanzan, ¿no? a una aventura quijotesca ilimitada, sin fin, de recorrer fílmicamente la tierra de Texas, aunque sabemos que la tierra de Texas en este caso es mucho más amplia que Texas. Incorpora Arizona, incorpora Utah, en fin, toda una serie de cosas. Esto, muchos críticos de cine argumentan que Centauro del desierto es una película llena de defectos por eso, ¿no? Porque está hablando de los grandes valles de Arizona como si fuera Texas, ¿no? Y esto recuerda la anécdota el compositor de música dedicado a la ópera cuando hace Tosca, ¿no? Y efectivamente, si recordáis, Tosca se tira, está en Sant'Angelo, se tira y va a morir al Tíber, ¿no? Y entonces le dijeron, ahora no recuerdo el autor de Tosca, Bellini, ¿no? Le dijeron, pero maestro, no puede ser. Si uno se tira desde Sant'Angelo, no cae al Tíber. Y entonces el gran maestro italiano dijo, ¿me va usted a enseñar qué es lo que puede pasar en una ópera? En cierto modo tenemos lo mismo. ¿Cómo que qué más da que los valles de Utah, ¿no? o los valles de Arizona no sean Texas, ¿no? Para lo que tiene que hacer Ethan Edward, esto es completamente indiferente, porque lo que tiene que hacer este caballero andante con su escudero es amar la tierra. Y la tierra, da igual que sea Arizona, que Texas, que lo que sea, amar la tierra. Son películas, como digo, que se hacen en compañía. Son aventuras del autoconocimiento que no se pueden realizar en soledad. Los cuentos de Tokio, en el fondo, es la historia de un matrimonio mayor que tiene que estar en condiciones de reconciliarse con la pérdida. Luego veremos, ¿no? Pero que en último extremo ilumina recíprocamente su vida con una específica construcción de planos que es fascinante en Ozu. Si veis la película, veréis cómo el matrimonio de protagonistas jamás se mira a la cara. Por supuesto, Ozu tiene un régimen óptico extraordinario, posiblemente único en el cine mundial. Pero lo relevante aquí es que los personajes evitan completamente cruzarse la mirada. Evitan cualquier cosa
que implique el reto de mirarse de frente. Pero, sin embargo, en los momentos cruciales, no solo de esta película, sino las películas fundamentalmente de Ozu, están en condiciones de dirigir la mirada a la vez en un ritmo casi de baile, conjuntados ambos, contemplando un tercer objeto. Esto es, las miradas están diseñadas en su movimiento para que el espectador descubra, sea conducido, sea dirigido al objeto que los dos miran de manera unánime, que es la forma más, a mi modo de ver, más entrañable de comunidad. La comunidad no se construye cuando dos seres humanos cruzan las miradas, sino cuando saben mirar una tercera cosa conjuntamente y a la vez. Y el festín de Babeth, ¿qué os voy a decir? El festín de Babeth es sencillamente el brindis de amor más sublime de la historia del cine. Aguantad esa película, aguantad el ritmo lento de la construcción del festín y esperar al brindis final. Porque no hay en toda la historia del cine, créanme, en toda la historia que yo conozca, un brindis de amor tan configurador de una vida común entre seres humanos que no han cruzado una mirada entre ellos en décadas. Y esto es verdaderamente espectacular. Por lo tanto, tenemos películas del autoconocimiento, tenemos películas de la conformación en el proceso de autoconocimiento de la formación de una comunidad. Tenemos películas que en ese proceso de formación de la comunidad, sin embargo, siempre se separan. Esto es, que le piden a la comunidad, a la formación de una comunidad, le piden de manera intensa la fuerza para vivir en la soledad. Centauros del desierto, como veremos, es la expresión perfecta, ¿no?, de ese destino de soledad propio del caballero de la fe que decía Kierkegaard, que aparece de manera permanente en el festín de Babeth, o en el viudo de Cuentos de Tokio, ¿no?, que queda solo, aplastadamente solo en su pueblito tradicional. Y Solaris, el último momento de Solaris es el momento claramente de identificación de su propia realidad, por fin, pero es un momento igualmente de soledad, por mucho que todos ellos, en esa búsqueda de soledad, se han reconciliado claramente con la tierra. Se han reconciliado claramente con la casa. Se han reconciliado claramente con el hogar. Se han reconciliado claramente con el mundo. Y esto hace de estas películas, a mi modo de ver, como otras que podía haber traído, París, Texas, El cielo sobre Berlín, películas que se oponen completamente a la huida del mundo, se oponen completamente a la estructura más básica de la cultura contemporánea, que es la gnosis, el desprecio del mundo, el hecho de que porque el mundo no es perfecto, estemos en condiciones de huir de él.
En todas estas películas, el mundo es extraordinariamente imperfecto, pero triunfa el amor del mundo, el amor al mundo. El amor al mundo en el que hay que ser libres para mantener el mundo, ¿no? Esta dimensión antinóstica, ¿no?, que hace que, por ejemplo, en el cielo sobre Berlín, los ángeles estén cansados de ser ángeles, ¿no?, y quieran realmente conocer cómo son los seres humanos por dentro, y quieran tener, ¿no?, esta complexio opositor, este conjunto de cosas completamente contrarias que somos los seres humanos. Esto testimonia algo que afecta a nuestra cultura de un modo destructor, que es la búsqueda de la huida del mundo. Al señor Elon Musk, creo que se llama así, debían obligarle a que viera, como en la Naranja Mecánica, ¿os acordáis?, 300 veces Solaris. Porque en Solaris está claramente identificado cómo en nuestra situación, dice uno de los personajes, por fin ha llegado el momento de que aprendamos a amar la tierra. Porque Solaris, en cierto modo, nos muestra que el único sentido de huida del mundo verdadero, esto es, lo único que hay fuera de este mundo, el único planeta, ¿no?, al que podemos viajar, es a liberarnos de nuestras pulsiones, de nuestras traumas, de nuestras represiones, de nuestras incapacidades de manejar los conflictos interiores, ¿no? Por eso la charla mía tiene este título: dejar las inquietudes en Solaris, liberaros de las inquietudes en Solaris para estar en condiciones de habitar la tierra de un modo positivo, de un modo que ame el mundo. Paso al tercer punto rápidamente, que es las diferencias entre estas 4 películas, ¿no? Y las diferencias, a mi modo de ver, aunque sería muy largo explicarlas de manera completa, tienen que ver con el conflicto interior, del cual cada uno de los personajes tiene que liberarse, y la forma que va a adoptar su vida en la medida en que se haya liberado de ellos, ¿no? Solaris, lo hemos dicho, tiene que liberarse, bueno, en realidad tendríamos que decir, tiene que liberarse de la Unión Soviética, pero esto es mucho pedir. Tiene que liberarse del cientificismo, tiene que liberarse de la burocracia, tiene que liberarse de la frialdad, tiene que liberarse de la interiorización, de esta forma burocrática de vivir, ¿no? Kelvin, que es el protagonista, es una persona insensible, superior, que ha identificado que la manera de evitar los conflictos internos es no tener ningún tipo de sentimientos. Y esto, fundamentalmente, porque ha interiorizado uno de las divisas fundamentales, ¿no?, de cualquier régimen totalitario, que consiste en decir no hay otra cosa que servir a la organización. ¿No? Cuando Kelvin en un momento determinado confiesa: madre, no recuerdo tu rostro, ¿no?, este momento terrible de Solaris, está claramente identificando que la adaptación a ese sistema específicamente cientificista, burocratizado, pasa por destruir toda vida interior. Esto es muy importante y es algo que se registra muy bien en Freud, cuando, reflexionando sobre la Revolución Rusa, Freud dijo: efectivamente, Marx ha logrado, teóricamente,
ha logrado neutralizar un elemento fundamental de la pulsionalidad humana conflictual, que es la comida, que es la materialidad de los bienes. Pero que no hay dimensiones ineludiblemente conflictivas que resolviendo la problemática material no van a poder ser resueltas, ¿no? Kelvin, y Tarkovsky lo sabe, es la demostración palpable de esta cuestión. Suponiendo que el socialismo haya resuelto la problemática de la vida material, todavía hay en el seno del ser humano dimensiones problemáticas que no pueden ser negadas bajo la pretensión de que ya vivimos la época utópica donde todo está bien. Este es Kelvin, que con esa frialdad ha generado una terrible tragedia a su alrededor. Solaris es un campo magnético que permite las materializaciones de nuestras posesiones. Esto es, que permite la revelación material, física, de nuestro inconsciente. Permite que aquello que en nuestro inconsciente anida y nos atormenta se materialice en figura humana y aparezca realmente de un modo capaz de mantener el diálogo con nosotros. Por eso he dicho antes que es la construcción perfecta material del psicoanálisis. La manera en que este individuo, Kelvin, eleva este proceso de autoconocimiento es Tarkovsky, ya lo conocéis, profundamente religioso. Hay un momento religioso en la película esencial, ¿no? Que es el momento en que anuncian los 30 segundos donde no existe campo gravitacional. No sé si os recordáis, ¿no? No, tiene que dar un giro la estación espacial y estaremos durante 30 segundos sin campo gravitacional, ¿no? Y entonces los objetos se elevan y un candelabro con las luces, el candelabro de los que se usan en las iglesias ortodoxas, se eleva y se queda flotando en el vacío. Que es una imagen que va a aparecer nostalgia al final, si veis esta película, cuando el poeta ruso intenta pasar la vela, ¿no?, a través de la piscina. Durante varias veces la vela se le apaga, se le moja, y al final logra que la vela, ¿no?, pueda pasar al otro lado. Bueno, esto, estamos hablando del universo Tarkovsky. Esto sucede en Solaris en el momento en que, cuando regresa a la Tierra, ¿no?, el personaje solamente tiene una palabra. Solo hay una palabra: perdón. El proceso de autoconocimiento se revela en él mediante esta liberación de todo su pasado, realmente, pero que solo se culmina cuando el padre está en condiciones de aceptar, ¿no?, la solicitud de perdón de Kelvin. La historia de los cuentos de Tokio es completamente diversa. Pero estamos igual, ¿no? Toda la cultura japonesa está incorporada. Podríamos decir que Cuentos de Tokio es la celebración de la vida que se proyecta como si se generalizara la fiesta del cerezo, ¿no? Sabéis que los japoneses tienen esta fiesta, ¿no?, en la que cantan la belleza de la vida al mismo tiempo que su fragilidad y al mismo tiempo que su temporalidad, ¿no? Bueno, imaginaos que los seres humanos estuviéramos en condiciones, ¿no?, de tener como aspiración ser flores de vive el cerezo, ¿no?, en el que no hay ninguna de tus expresiones que no pueda ser
contemplada por otro como bella, ¿no? Esta es la aspiración de la cultura tradicional japonesa. Un filósofo franco-ruso muy relevante, Kojev, ¿no?, que es un tipo especial, decía que el más refinado de los lores británicos era un borracho de pub comparado con un hombre tradicional japonés. O sea, a lo que a nosotros nos parece el hombre más refinado, el gentleman, ¿no?, la persona que ha estilizado más la manera, acordado, tanto Navi, ¿no?, comparado con un japonés, es un vulgar borracho de pub, ¿no? Esta mentalidad, ¿no?, que hace que la vida humana, de tal modo que acepte su fragilidad, su temporalidad, sin perder la compostura, ¿no?, de la autoestilización bella, es, en cierto modo, lo natural en este matrimonio, ¿no? Por eso muchos ven la película de Ozu y dicen, pero es trivial, no sucede, no hay ningún diálogo interesante, no es Solaris, no se cita al Quijote, ¿no? ¿Por qué es grande esta película? Es grande esta película justamente por este absoluto autocontrol de los personajes en la medida en que han interiorizado una forma de vivir que no se permite la más mínima expresión de violencia. Y esto en un Japón que acaba 8 años, la película te lo cuenta muy claramente, 8 años de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. De haber perdido a hijos en esta explosión, de haber conocido el final del mundo tradicional japonés, de haber conocido Tokio, de haber conocido el ruido de Tokio, y que, sin embargo, no están en condiciones de interiorizar la pérdida hasta el punto de perder la capacidad de expresión propia de quien celebra la existencia en cada minuto. Ellos han perdido a hijos, a yernos, han perdido a los hijos porque han emigrado y, sin embargo, están en condiciones de celebrar, ¿no?, de celebrar todavía la vida como si fuera el último instante antes de que la flor del cerezo se hunda. Y por supuesto, en el festín de Babeth, con toda claridad, venimos de la disipación, ¿no?, del general Lovenshelm, vivimos en la terrible circunstancia del universo de la Revolución Francesa, vivimos en la última de las localidades de la costa danesa, vivimos en el pueblecito más pobre de todos los pueblecitos de la costa danesa, y sin embargo, ahí, en esa estructura completamente limitada, austera, estamos en condiciones de asistir al banquete más esplendoroso que podamos imaginar. Los seres humanos se liberan de la gran ciudad, se liberan de la gran historia, se liberan del gran acontecimiento para estar en condiciones de producir allí esta historia de amor específicamente sublime. Pero pasamos a Centauros del Desierto, que es mi cuarto punto, porque creo que se hace muy tarde, y vemos lo específico de esta película. Porque aquí no estamos en la pérdida de Ozu, en el abandono de un mundo tradicional de Ozu,
No estamos en la pérdida de París, del rutilante París, por un pueblecito de pescadores miserable de la costa danesa. No estamos en la frialdad gélida del sistema burocratizado, ¿no?, con independencia de donde se dé, sino que estamos ciertamente en una situación que solo se puede definir, de ahí la radicalidad de esta película, solo se puede definir por el odio. Lo que encarna John Wayne en esta película es el odio mutatis mutandis de un supremacista blanco actual. Es el odio y el desprecio intensificado por el resentimiento del perdedor de todas las causas, que solo vive para sentir el odio. Es lo único que claramente mantiene su vida, ¿no? Por eso la dimensión estrictamente moral de esta película es muy poderosa y muy actual. Estamos hablando de alguien que ha perdido a su amor. Esto no se ve en la película, pero se siente en la película. Ha perdido a su amor, ¿eh? Ha visto cómo su amor se casa con su hermano. Se ha marchado de casa, ¿no?, dispuesto a morir, defendiendo la Confederación, ¿no? No es un azar, defendiendo la Confederación. Texas se une a la Confederación, la estrella solitaria de Texas se une a la Confederación, pierde la guerra, pierde a la familia, lo pierde todo. Y solo le queda, es el punto, solo le queda a su Sancho Panza particular. Porque hay también mucho de racismo en la estructura étnica de Don Quijote y Sancho Panza. Solo le queda su Sancho Panza particular, que es un mestizo. Es un tipo mestizo que procede de una familia india, ¿no?, y que pretende ser familia de John Wayne, ¿no? John Wayne lo patea de mil maneras, lo vais a ver, lo patea de mil maneras, para decirle que forma parte de la constelación de las cosas y seres humanos que odian. Y que odia tanto como a los indios, que va a perseguir durante 7 años continuos. Es muy bonita la película, es un elemento muy importante de la película cuando descubrimos que Ethan Edward va ciego. Esto es algo muy importante de los personajes trágicos. Va ciego. Sabe que va buscando, como vamos a ver, a su sobrina, pero no la ve, no puede verla. En realidad no la descubre, no sabe dónde está. Quien tiene que descubrir a la sobrina es Moss, que es un personaje que refleja especularmente al propio Ethan Edward, ¿no?, en la medida que es un loco grotesco, que muestra con toda claridad lo locamente grotesco que está Ethan Edward, ¿no? Pero es el loco el que ve, él no ve. Él atraviesa la tierra como un centauro, atraviesa la tierra de forma incansable, pero no ve. No ve no ve el objeto de su viaje, porque va cegado por el odio. Y sin embargo, en ese camino de odio al indio, porque es todo lo que podemos decir que anima su vida, de odio al indio, se transforma. Y se transforma sin él saberlo. Creo que aquí es uno de los elementos fundamentales de la película. Algo lo va transformando, pero él no lo sabe. Solo lo va a saber en el último minuto. Y por eso esta película es grande. Por el último minuto.
No es grande por los horas 58 minutos que dura. Es grande por el penúltimo minuto. Es grande porque el odio se transfigura en exaltación. Lo vais a ver. Se transfigura, se transforma en exaltación porque lo que tenía que ser muerte es vida. Lo que tenía que ser feo es admirable, es bello. Muchos críticos dicen, no, Natalie Wood no está bien caracterizada. Natalie Wood no es un problema de caracterización. Natalie Wood es una materialización real de su odio, que en un momento determinado le impacta de tal modo que obliga a la transformación del sentimiento. Este es el punto. Un punto que acaba en la película con el final, no hago spoiler porque es un final mítico, acaba de una manera que muestra la sustancia real del cine. Bueno, ya sé que se dijo, es el material de que están hechos los sueños. Es algo anterior a eso. Muestra la capacidad de proyectar la estructura específica protomítica del ser humano. La estructura más básica del ser humano. La diferencia dentro-fuera. La diferencia dentro, que nos constituye, ¿no?, la caverna originaria, ¿no?, y fuera, el escenario. Pero es muy importante que en esta diferencia dentro-fuera, que es decisiva, porque el camino de Ethan ha generado casa, es visto desde el interior. No, hemos visto durante todo el tiempo la casa de los Edward, la casa de los Jorgensen, los hemos visto desde fuera. Hemos visto las diferencias de casa, ¿no?, que es muy notable. Ahora vemos, el primer plano, vemos los jinetes que se acercan desde dentro, trayendo malas noticias, y el último vemos todo el escenario, todo el espacio abierto, toda esa espacialidad desde el interior, marcando claramente esa diferencia mediante ese cierre automático de la puerta desde dentro. Esto es, queda constituido el espacio de la casa, queda reconstituida la capacidad que tiene el ser humano de habitar la tierra, a condición de que quien ha hecho en cierto modo posible esa constitución quede en la exterioridad y en su soledad. Y tenga como único consuelo, y yo creo que este momento de John Wayne es espectacular, tenga como último consuelo ser mirado. Si vemos a John Wayne salir de esa escena, nos damos cuenta que le pesa la mirada de los que quedan dentro. Y en esa mirada de los que quedan dentro queda efectivamente acogiéndose a sí mismo, ¿no?, cogiendo su propio brazo, sintiendo de algún modo el reconocimiento de quienes por fin están en condiciones de seguir habitando la tierra. Él volverá naturalmente al nomadismo, pero ya es un nomadismo que se contrapone a la estabilidad. Antes, en la película, no tenemos esa estructura dual que constituye la base misma de nuestra civilización. Concluyo. El cine, al mostrarnos todos estos elementos, nos ofrece ciertamente procesos de autoconocimiento concretos. No nos propone tratados de la moralidad. Hay una película que me interesa mucho, que es Las buenas intenciones.
sobre el libro de Bergman, pero no lo hace Bergman, ahora no recuerdo, Julius, algo así. August. Donde Bergman joven, porque Bergman joven va a ver a su profesor de filosofía, que es Eckerblom, un kantiano, dice, no, un kantiano, ¿no? Y el kantiano le da una única lección: sé concreto. Esto es lo que hace el cine. No hace tratados de autoconocimiento, no hace tratados de filosofía, hace tratados de autoconocimiento concreto. De tal modo que justo por eso es persuasivo. Nosotros nos hemos acostumbrado, hay muchos colegas míos que se dedican a la filosofía moral y que no acaban de variar sobre el género de la prédica o de la exhortación. La moral no tiene nada que ver con eso. La moral no es un lenguaje directo. La moral es un lenguaje indirecto. Es el lenguaje de la propuesta de situaciones concretas, de personajes concretos, de circunstancias concretas que se resuelven en decisiones concretas y que por eso son imitables por parte de los seres humanos. Y por eso el cine permanentemente nos ofrece modelos de forma de vida que llevan en su interior la capacidad afectiva de vincularnos a ellos. Y por eso es la más refinada educación sentimental que haya descubierto la humanidad. Muchas gracias. Ha sido increíble. Nos hemos comido un poco el tiempo de preguntas. Si alguien quiere ser concreto y hacer una pregunta. Si no, simplemente agradecerle a José Luis. No, yo creo que muchos de nosotros queríamos dedicarnos toda la vida a ver películas. Yo ahora prefiero dedicarme a escucharte hablar a ti de películas, sobre películas. Así que muchas gracias. Tenemos una pregunta al... ¿No? No, está diciendo... Le está saludando un amigo. Eso también es ser concreto. Muchísimas gracias, José Luis. ¿Tú? ¿Qué relación tiene el teatro con el cine como antecedente? ¿O qué no tiene ninguna? Sí que la tiene. Mira, la palabra de Dreyer no se podría haber hecho si antes no hubiera sido un éxito de teatro en Dinamarca, ¿no? El teatro, desde el teatro moderno, al menos desde el siglo de Schiller, que es para mí el que inaugura el teatro moderno, es justamente en ese momento la base de la educación moral de la época burguesa. La Bildung alemana se basa fundamentalmente en el teatro. Schiller es grande por eso. Nosotros lo sabemos, porque antes de que entrara en tela de juicio determinados autores españoles, él ya había escrito había escrito la obra Don Carlos, Príncipe de España. Pero el cine es el teatro de la época democrática. Y es otra cosa. Es la educación sentimental que realiza el programa universal, verdadero de la Ilustración, no para una capa burguesa, sino para la universalidad del género humano. Pues muchísimas gracias, José Luis.